Veamos San Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. San Juan 9, 1 al 12. La gente se casa y tiene hijos. En Corea del Sur normalmente tienen uno o dos, pero mi nuera tuvo 3 hijos, 2 varones y una niña. Es muy interesante cómo mi nuera ama especialmente a su tercer hijo. A veces pienso, si ella no hubiese tenido a su hijo menor, ¿qué hubiera pasado? Mi nieto mayor tiene 17 años. Después de su próximo cumpleaños podrá obtener la licencia de conducción y me dijo que cuando tenga la licencia quiere manejar mi vehículo. Hay muchos niños lindos en la iglesia. Todos son muy lindos, pero no como mis nietos. Cuando voy a Estados Unidos paso por nuestra iglesia. En la escuela Mahanaim en Nueva York hay muchos niños y cuando ellos regresan de la escuela pasan su tiempo juntos y nunca he visto entre ellos discusiones o peleas. Me llamaba mucho la atención cómo se pueden llevar bien entre ellos. A veces veía un kiosco, los llamaba y les ofrecía helados. Todos los niños eran muy hermosos, pero no como mis nietos. En cierto lugar había un primer ministro, también estaban el ministro de Justicia, el ministro de Economía, el ministro de Educación, entre otros, y todos ellos eran muy importantes después de la posición del rey. El primer ministro tuvo una niña y debió ser muy bonita, ¿no creen? Ella creció muy bien, y después que pasó el tiempo se casó con el hijo menor del gobernador de una ciudad. Aquella familia tenía muchos hijos, pero aunque se casaban, seguían viviendo juntos en su mayoría. Hoy en día podemos comunicarnos a través del teléfono, pero en aquella época desde la capital a otro departamento tenían que ir en caballos y se tardaban varios días. La hija del primer ministro, después de casarse, no había tenido la oportunidad de encontrarse con su papá, pero un día, cuando se acercaba el cumpleaños del gobernador, invitaron a los papás de sus nueras. Los consuegros en su mayoría eran gobernadores, y antes del día del cumpleaños ellos llegaban montando a caballo con sus funcionarios y con la bandera, tocaban la trompeta y entraban al pueblo. Llegaron los padres de las nueras y la hija del primer ministro deseaba mucho ver a su papá, pero él no vino. Hoy en día le llamaría por teléfono y le diría: ¿por qué no viene? Pero en aquel entonces no podía hacerlo, por eso se sentía angustiada. Al día siguiente estaba lloviznando. El primer ministro también vino, pero en un pony y solo, mientras que otros venían con sus funcionarios. Aunque era primer ministro y su cargo era muy alto, él vino con su caballito pony, un caballo pequeño. Fue muy sencillo. Aún así, su hija estaba muy contenta de verlo. «Papá, ¿te fue difícil venir aquí?» El padre quería verla. «¿Estás bien?» «Sí, estoy muy bien».
Ya había terminado el cumpleaños. Mucha gente estaba regresando, pero la hija del primer ministro se acercó a él. Papá, viniste con mucha dificultad hasta aquí y ahora tienes que regresar. ¡Qué pena! Cuando vi el rostro de mi consuegro, me sentí muy agradecido. Papá, quiero decirte algo. La próxima vez que vengas, por favor, ven con tus funcionarios y con un protocolo más elevado. Como el primer ministro vino solo, la gente del pueblo pensó que no tenía un cargo alto, especialmente los cuñados mayores de ella. Por eso menospreciaban y rechazaban a la hija del primer ministro. Por favor, para el próximo cumpleaños, trae muchos funcionarios y guardaespaldas. El primer ministro le decía que sí, motivo por el cual la hija se puso muy contenta. Veremos cómo vendrá mi papá cuando regrese. Un año pasó muy rápido y llegó nuevamente el cumpleaños de su suegro. Otros consuegros entraban con sus funcionarios en sus caballos y con la bandera. Obviamente el primer ministro todavía no había llegado. La hija del primer ministro, que estaba trabajando en la cocina, miraba frecuentemente por la ventana, imaginando cómo su papá ingresaría de manera tan presentable. Aquel día también estaba lloviendo y en la tarde habían escuchado que el primer ministro llegaría. La hija estaba trabajando, miró afuera y vio que su papá había llegado. Ella pensó: aunque yo le pedí que viniera con un gran grupo de funcionarios, esta vez también vino solo, mojado y con su caballito. La hija se sintió muy mal porque la vez pasada su padre vino así y sus cuñados la menospreciaron, y por eso pensó que este año llegaría con su grupo de funcionarios. De repente perdió la fuerza y dijo: me siento mareada, y se desmayó. El primer ministro estaba sentado atendiendo asuntos importantes y los consuegros estaban sentados a su alrededor, pero él quería ver a su hija y ella no aparecía. En ese momento, él se acordó de la petición que ella le hizo el año pasado. Mi hija me pidió que llegara con un gran grupo. No vine en la forma que ella me lo pidió, por eso seguro se sintió mal. El primer ministro miraba a sus consuegros y se dio cuenta de por qué su hija le había hecho tal petición. De repente, el primer ministro comenzó a toser muy fuerte y todo el mundo se puso tenso mientras lo miraban. Ustedes están sentados en el mismo lugar junto a mí, pero según la ley del país, esto no está permitido, esto no se hace. En ese momento todos quedaron en silencio y los gobernadores se agacharon doblando sus rodillas. De pronto comenzó a caer un aguacero y desde la cocina se escuchó un escándalo. ¿Dónde está la nuera menor? Hace poco tiempo nos dijo que estaba enferma, está acostada. Las nueras corrieron a la habitación de ella. Hermana, su padre está muy mal de la garganta, él no se puede resfriar. La hija del primer ministro no entendía qué estaba pasando. ¿Quién podría resolver esto? Obviamente tenían que colaborar en esta situación, pero ella no entendía por qué sus cuñadas hacían tanto escándalo. Tenía mucha curiosidad. Cuando ellas se asomaron a la ventana, mucha gente estaba de rodillas encima del tapete en el patio. Ella se dio cuenta de esto e internamente se puso a cantar. Como si no pasara nada, organizó su vestimenta y se presentó ante su papá. Papá, bienvenido. ¿Por qué vienes de tan lejos? ¿No estás muy cansado? Sí, gracias. ¿Cómo estás? El papá estaba contento. Papá, todavía estás mojado. Ah, ¿todavía? El ministro estaba mirando al patio. Hermanos, ¿todavía están allí? Por favor, suban a la sala. Muchísimas gracias. Luego de eso, los cuñados no la menospreciaron más. El primer ministro, aunque se vestía muy sencillamente, era el primer ministro. Aunque había varias nueras, hijas de los gobernadores,
La hija del primer ministro era la hija del primer ministro. La familia menospreciaba al primer ministro que vino solo y cuyo vestido era muy sencillo. Lo menospreciaban, pero luego recibieron exhortación. Imagínense, aquí en este caso solamente se trata de la hija del primer ministro. ¿Qué pasaría si se tratara de los hijos de Dios? Hay una gran diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no lo es, aunque se congregue, lea la Biblia, ore y ofrende. Yo terminé mi servicio militar en 1969, donde pastoreaba antes de entrar al servicio militar. Otro pastor está sirviendo. No tenía otro sitio y quería servir al evangelio en Kim Chong. Un día, un misionero me llamó. En aquel momento no había un edificio adecuado, solo ponían una carpa y así realizaban las campañas evangelísticas. En ese entonces, alrededor de la Universidad de Seúl era una zona de granjas. En ese lugar el misionero estaba dirigiendo la campaña evangelística, pero los niños no tenían un sitio donde jugar y siempre estaban jugando alrededor de la carpa. El misionero me llamó. Mira, aquí hay muchos niños. Durante la campaña quiero que tú invites a los chicos y anuncies el evangelio con cánticos para niños. Yo le respondí que iría. El misionero predicaba en las mañanas y en las noches era expositor, y yo llamaba a los alumnos durante el día y les enseñaba alabanzas y la palabra de Dios. Después de terminar la campaña, el misionero me regaló $3.50. Para mí eso era mucho dinero. No gastaba nada, no comía nada, solamente pagaba los pasajes en tren de ida y regreso. Averigüé sobre una casa en Kim Chong con base en ese dinero, pero me pedían $70. Realmente yo tenía muy poco dinero, pero aunque no tenía dinero, caminaba de arriba a abajo en esa ciudad. Cuando caminaba por las calles, a ambos lados había muchos edificios, y en cada edificio había mucho comercio. Dios, mira, ahí hay una cafetería. Oh, allí venden ropa. Ahí hay un restaurante. Dios, los dioses del mundo tienen edificios. Yo soy el siervo de Dios y quiero anunciar el evangelio en Kim Chong. Permíteme una casa, por favor. No tengo nadie quien me ayude, pero quiero anunciar el evangelio en Kim Chong. Mientras caminaba, conversaba solo. Caminaba por el centro de la ciudad de Kim Chong y luego regresaba a Apkokdong, un pueblo en la montaña. Aunque no tenía dinero, cuando tenía tiempo iba a Kim Chong a averiguar sobre una casa. Casualmente me encontré con un misionero inglés en el bus que iba para Pyeongchang. Como detallé anteriormente, el misionero oraba mucho para alquilar una casa. Luego recibió una respuesta y me buscó en Apkokdong con un fondo de $350. Imagínense, en aquel momento con $350 podía alquilar la mejor y más bonita casa de Kim Chong. ¿Por qué Dios escucha muy bien la oración del misionero y a mí no me escucha? Yo estaba pensando realmente si era correcto vivir juntos en la casa del misionero. Continuamente estaba orando a Dios que me permitiera una casa y ahora había aparecido esta casa. Me di cuenta de que sería bueno estar junto con él. Luego alquilamos con una garantía una casa que tenía varias habitaciones y viví junto con el misionero. Durante un año estuvimos juntos, anunciamos el evangelio juntos, pasábamos un buen momento, fue un tiempo muy hermoso. De vez en cuando tenía dificultad y hambre, pero el misionero no me ayudaba humanamente como me lo había prometido. Pero claramente Dios me ayudaba y estaba seguro que Dios me había permitido estar junto con él. Luego de un año, cuando el misionero regresó a su país, me entregó el pagaré de la garantía de la casa y yo estaba muy agradecido. Pero un día me estafaron.
y perdí el pagaré de la casa. El dueño de la casa apostaba, entregó su casa al banco y escapó. Ya no podía vivir en esa casa, tampoco podía retirar el pagaré y necesitaba encontrar otro sitio. El director de la sucursal del banco donde habían recibido como garantía de su préstamo esa casa, cada rato me buscaba y me pedía que la desocupara. Estaba pasando un momento muy difícil. En esa casa había un altillo y para entrar tenía que doblar mi cintura, pero cada madrugada oraba a Dios allí para recuperar esta casa. Dios puso en mi corazón averiguar por una casa en el centro. Dios me está diciendo que averigüe una casa en el centro. Mientras caminaba, me encontré una casa en un segundo piso que tenía un aviso: se alquila. Se veía bien bonito y como me estaba dedicando a anunciar el evangelio a los niños en Kim Chong, parecía que era muy bueno continuar con ese trabajo. Estaba escrito que la renta de este lugar eran $200. Lamentablemente en aquel momento no tenía ese dinero en mi bolsillo, por eso regresé. Luego participé de la campaña evangelística mientras anunciaba el evangelio. Así no me quedaba en la casa. Después de pasar 3 días, subí al altillo y doblé mis rodillas y pidiéndole a Dios por la casa. No sabría decir cuánto tiempo pasó porque estaba orando profundamente, porque Dios me había dado ese corazón. ¿Qué le parece esta casa que acaba de ver? Yo le respondía: esta casa es excelente. Pensaba que Dios quería entregarnos esta casa. Me gustaba mucho, pero pensaba que tal vez ya habría sido alquilada. Quería encontrarme con el dueño, pero entrando al edificio solamente había unos niños. ¿Dónde están tus padres? Señor, salieron un momento. Yo quiero alquilar el segundo piso. Dígale a su papá que volveré. En la noche me encontré con el dueño. Pensé, creo que Dios quiere darnos esta casa. ¿Cómo voy a explicárselo? Luego abrí mi boca. Señor, yo soy el siervo de Dios. Vengo aquí a esta ciudad para anunciar el evangelio. Había alquilado una casa con pagaré de $200, pero el dueño de la casa, jugando a las cartas, la entregó al banco y escapó. Necesitaba mudarme a otro lugar, pero no tenía una casa. Le había pedido a Dios y Dios me había dado el corazón de que iba a darme una casa. Por favor, no tengo el dinero. Permítame esta casa, pero no me trate como mendigo. Si esta casa no fuera la voluntad de Dios, entonces Dios me hubiera preparado otra casa. El dueño me dijo: yo soy anciano de la iglesia en Jihoa. Dios me ha dado un edificio al lado de una vía muy linda. ¿Y ahora lo va a usar un siervo de Dios? ¿Cómo podría oponerme a usted? Claro, úsela. No podía creerlo. En aquel momento la hija del anciano estaba tocando una alabanza en el piano en su habitación. Yo imaginaba que estaba en el reino de los cielos. Después de conversar con el anciano, quería levantarme cuando el anciano me preguntó: sé que usted no tiene dinero, pero si usted vive gratuitamente, ambos nos sentiremos mal y esto podría ser un poco incómodo. ¿Qué cantidad podría pagarme? Sí, señor, le respondí, tengo $80. Sin darme cuenta, salió de mi boca $80. Está bien, dijo contento el anciano, prepárelos. Pero, ¿dónde podría conseguir $80? Al día siguiente busqué al director de la sucursal del banco. Director, Dios me permitió un lugar para mudarme. Este sábado voy a desocupar la casa. El director del banco me sujetaba de mi ropa mientras me decía que esperara. Perdóneme, usted es muy joven. No quería obstaculizar su futuro. Luego él sacó algo de dinero y lo metió a mi bolsillo. Yo no lo rechacé. Tenía mucha curiosidad de saber cuánto era.
Cuando salí del banco y doblé el callejón, saqué el dinero y lo conté. Eran $10. Yo estaba muy agradecido. En la tarde, una señora me buscó. Anteriormente ella quería alquilar esa casa, pero hubo problemas. En ese entonces ella canceló, pero no podía devolverme los $50 de garantía. Por eso ella me trajo una parte del dinero envuelto en un paño. Eran $40. Yo estaba muy agradecido porque ya tenía $50. También mi amigo me llamó. Mira, amigo, estás pasando un momento difícil. Yo comencé mi negocio y aunque no es mucho dinero, puedo prestarte $20. Por favor, llévalos. Si tú puedes, págame, y si no me pagas, ¿qué voy a hacer? Estaba tan agradecido con mi amigo que fue tan amable. Ahora ya tenía $70. En aquel momento algunos hermanos estaban trabajando conmigo. Yo les pedí que juntaran todo el dinero y juntando todas las monedas sumaba más de $8. Con ayuda de Dios conseguimos más y por fin logramos los $80. El día que nos mudamos yo le encargué la mudanza a los hermanos y fui a evangelizar llevando mi Biblia. Toda la tarde compartí el evangelio en una casa. Pensé que la mudanza ya había terminado. Al terminar la evangelización comenzó a caer la lluvia y la dueña de la casa me dijo: evangelista, perdóneme, no tenemos un paraguas en nuestra casa. Más tarde, cuando pare la lluvia, puede irse. ¿Qué le parece? Pero aquel día quería mojarme. Muchísimas gracias. Cuando llovía, mi Señor Jesús también se debió haber mojado. Yo también quiero mojarme. Guardé la Biblia dentro de mi chaqueta y caminé bajo la lluvia. Señor, cuando tú estabas en la tierra, no tenías casa. Tú compartías la palabra en el día y en la noche descansabas en el monte de los olivos. Señor, en los días que llovía como hoy, ¿te protegías de la lluvia debajo de qué árbol? No había una casa ni había una habitación. ¿Debajo de qué alero te protegías de la lluvia? Aunque tú viviste de esa manera, ¿qué clase de ser humano soy yo para que me permitas esta casa? Muchas gracias, Señor. Viviré solamente por ti. Viviré solamente por el Evangelio.